La sequía en Sinaloa, un desastre en marcha que exige acción urgente. Soy Paola Gárate y esta es mi videocolumna desde las calles de Culiacán. Espero leer tu opinión en este link y que me honres compartiendo. Sinaloa, uno de los estados más importantes en términos agrícolas del país, se enfrenta a una crisis silenciosa pero devastadora: la escasez de agua. El valor de la producción agrícola estatal ha llegado a rebasar los 55,000 millones de pesos. Según la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Sinaloa se encuentra entre los 5 estados más secos de México, junto a Coahuila, Durango, Sonora y Chihuahua, y no es para menos. Los efectos de la sequía han alcanzado niveles extremos, como lo indica el último informe del Monitor de Sequía en México, con corte hasta el 15 de marzo, que señala que los estados se encuentran en sequía excepcional, el grado más grave de afectación. Este fenómeno, que tiene raíces en la falta de lluvias y el cambio climático, está poniendo a prueba no solo la economía del estado, sino también la vida de miles de familias que dependen del agua tanto para el consumo doméstico como para la actividad agrícola. En Sinaloa, las presas, que tradicionalmente han sido el motor de la agricultura, cuentan con solo el 8.5% de su capacidad de conservación, lo que pone en grave riesgo tanto el suministro de agua para las plantas potabilizadoras como para los campos de cultivo. La sequía pone en riesgo la producción de maíz sinaloense, que significa el 43% del volumen nacional. Las autoridades locales ya han comenzado a establecer operativos para priorizar el uso de agua entre los módulos de riego, pero este esfuerzo, aunque necesario, es apenas un alivio muy temporal y mínimo ante la magnitud de la crisis. La situación es aún más grave si se considera que Sinaloa es un gigante agrícola cuya producción de alimentos tiene un impacto directo en la economía nacional. No obstante, el hecho de que la agricultura dependa del uso intensivo del agua hace que en tiempos de sequía los márgenes de maniobra sean cada vez más estrechos. Aunque el sector agrícola sigue siendo una columna vertebral de la economía sinaloense, es urgente comprender que los riesgos deben ser regulados de manera más estricta, priorizando el consumo humano antes que el uso de los cultivos. El balance es difícil de lograr, pero las señales de alerta ya están presentes. Si no se toman medidas más drásticas, muchos municipios podrán quedar sin acceso al vital líquido. El 30% de la población sinaloense ya padece algún tipo de restricción en el abasto. Un ejemplo claro de la preocupación por esta crisis se dio recientemente en el Senado de la República, cuando la senadora Paloma Sánchez Ramos alzó la voz desde la máxima tribuna del país para exigir que se declare la emergencia en Sinaloa debido a la falta de agua. A pesar de la urgencia de la situación, esta propuesta sigue sin respuesta, dejando a las y los sinaloenses en la incertidumbre sobre si las autoridades federales realmente tomarán medidas contundentes. Esta inacción también se ha reflejado en el Congreso local, donde desde la bancada priista hemos respaldado la postura de nuestra senadora, subrayando la necesidad de declarar la emergencia para que se liberen recursos y se coordinen acciones inmediatas. El panorama es desolador. A medida que las presas siguen vaciándose y los campos agrícolas se marchitan, la falta de un plan de emergencia claro y eficaz para enfrentar la sequía se convierte en una verdadera amenaza para las comunidades sinaloenses. Además de la crisis agrícola, el suministro de agua potable para las familias ya está siendo afectado, y las autoridades locales deben tomar decisiones difíciles sobre cómo repartir un recurso cada vez más escaso. Es momento de que las autoridades federales, estatales y municipales trabajen de manera conjunta de una vez por todas para enfrentar situaciones que garanticen el acceso al agua para todas y todos, desde los productores agrícolas hasta las familias que enfrentan diariamente la angustia de no saber si tendrán agua suficiente para sobrevivir. La sequía en Sinaloa no es solo un desafío ambiental, es un reto social y económico que exige acciones inmediatas, audaces y coordinadas. El futuro de Sinaloa está en juego y la respuesta debe ser a la altura de la magnitud de la crisis,
No podemos permitir que la falta de agua nos arrastre a un colapso aún mayor del que ya tenemos. Es hora de actuar con responsabilidad, con solidaridad y visión para salvar a los que aún podemos. Les mando un abrazo cargado de bendiciones.